mañana, 39 minutos. Nuestra obligación periodística ante nuestros televidentes, nuestros oyentes, nuestros lectores, es cumplir a cabalidad con la ley de encuestas. Y nuestra obligación consistía también en buscar una casa encuestadora que mereciera la credibilidad y la confianza. Tomamos una decisión y nos fuimos con la casa encuestadora GAT3. Está con nosotros la cabeza de GAT3, su presidente Narciso Michavila. Don Narciso, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por confiar en GAT3 una vez más, igual que en las últimas municipales de octubre del 23, igual que en las últimas presidenciales. Esperamos estar al nivel de la exigencia del elector colombiano. Muchas gracias, don Narciso. Le voy a pedir que se despoje de la modestia y le voy a advertir que voy a hacer esta entrevista recogiendo preguntas que hemos encontrado en la ciudadanía frente a nuestra encuesta, de manera que con todo respeto hago cada una de las preguntas. Nosotros, como lo decía, hemos confiado en usted. Le hago la pregunta para nuestros oyentes: ¿por qué debemos confiar en GAT3 frente a resultados en elecciones anteriores en Colombia y en España? Bueno, porque precisamente tanto en España como en Colombia, como en los países donde hemos trabajado en cuestión de voto, y los institutos, los esfuerzos y recursos que dedicamos a voto es lo mínimo. Los institutos de investigación investigamos todo tipo de aspectos sociales, y en el caso de Colombia, los colombianos nos han demostrado que han sido siempre muy sinceros. Lo único que tenemos que hacer en GAT3 es poner tecnología y recursos humanos a su servicio. Y si fuimos capaces de anticipar el resultado de las presidenciales y de las últimas municipales, es precisamente por esa sinceridad del elector colombiano, ¿no? Y una novedad en estas elecciones, y es que van a ser las primeras en Colombia donde apliquemos, para mejorar los métodos de muestreo, los métodos de estimación y demás, inteligencia artificial. Lo mismo que estamos aplicando en Europa, lo estamos implementando en estos momentos también en estas elecciones de Colombia. 6:42, debo yo advertir que en este punto, para esta encuesta que estamos divulgando, no están presentadas, no están incluidas, sino las láminas, las gráficas que están en la página web del canal RCN, de la FM y de la República. No hay láminas de estimaciones o proyecciones que hagan parte de lo que nosotros en este momento estamos presentando. Don Narciso, le pregunto, y ya vamos a analizar con usted los resultados, por algunas dudas metodológicas que han aparecido. Nuestra obligación es la máxima transparencia. Le pregunto, algunas personas dicen, la encuesta no excluye a quienes es probable que no voten. Bueno, a ver, le preguntamos al conjunto del elector colombiano, son 1.200 entrevistas hechas en todo el territorio, en un sistema electoral muy fácil porque es circunscripción única, y por lo tanto, en lo que son luego las presidenciales, es el sistema más fácil que podemos tener, sistema electoral más fácil que podemos tener para anticipar. Y efectivamente, a la hora de hacer luego estimaciones finales, una de las preguntas que se le ha hecho a todos los entrevistados, porque son entrevistas de entrevistadores humanos, o sea, de personal nuestro de GAT3, hecho a 1.200 electores colombianos y colombianas. Una de las preguntas es: ¿con qué probabilidad va a acudir, por ejemplo, usted el 8 de marzo a votar? La estimación de voto, y además ahora el Consejo Nacional Electoral nos obliga a entregar los resultados anónimos de todas las entrevistas para que sus técnicos puedan validar que los métodos de estimación que nosotros hemos aplicado son los correctos. Hemos aplicado los métodos que a nosotros siempre nos dan mejores resultados,
y que, insisto, esta vez además hecho con inteligencia artificial, es todo muchísimo más sencillo y más rápido de poder corregir posibles pequeños desvíos en la muestra. Y una de las preguntas, aparte de a quién va a votar, qué partido, qué candidato o candidata, es la de la predisposición de ir a votar. Y esa es una pregunta clave, por lo tanto la pregunta está muy bien hecha, pero con toda tranquilidad que sepan que es una de las preguntas que hemos tenido en cuenta a la hora de estimar el voto. Don Narciso, unas personas dicen que en la muestra que nosotros tenemos hay más hombres que mujeres. Bueno, a ver, ahora mismo hacemos tantísimas encuestas que tendría que ver exactamente, pero en todo caso, si nos han respondido ligeramente más hombres que mujeres, pero vamos, habrá sido, es lógico que puede haber a veces una pequeña desviación, pero sería en todo caso insignificante. La obligación de mi equipo estadístico, que yo además lidero, es precisamente corregir esa pequeña desviación que puede haber, no solo en términos de sexo, de género, también de grupos de edad, también en estratos. La suerte que tenemos en el caso de Colombia es que los estratos sociales nos ayudan a corregir muchísimo también posibles desvíos. Ya sabemos que el estrato 5 y 6 pues responde un poquito peor en las encuestas, pero sin embargo, bueno, pues hay que elevarlos un poco, pero como no es el peso fundamental del elector. Y también el sistema nuestro de selección de celulares nos garantiza que en todo momento todos los territorios, todas las zonas, hasta los pequeños municipios de Colombia, incluso los barrios de los grandes municipios, me da igual, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, por supuesto, están bien representados. Es que si no, no estaríamos clavando resultados de forma sistemática. Y es cierto, hay que volverlo a decir. El periódico El País de España pone en un ranking que hace de las casas encuestadoras a GAT3 como la número 1, Narciso. Sí, porque estamos aplicando tanto en las últimas elecciones que ha habido aquí en España regionales, en una región que es Extremadura, en el sur, al lado de Andalucía, pues hemos vuelto a ser los más certeros, ¿no? Y no quiere decir que siempre GAT3 sea la mejor, porque hay empresas buenas, igual que en el caso de Colombia, pues no siempre hemos sido los mejores. Hay buenas consultoras, buenos institutos en Colombia, pero sí que es verdad que si vamos viendo de forma sistemática, pues en la media siempre GAT3 sigue siendo, en los últimos años, nos mantenemos siempre en el número 1 de las mejores encuestadoras en España y luego en general en los países donde trabajamos voto. ¿Cuántos años llevan, don Narciso? Pues este año, precisamente el 29 de junio, celebraremos los 25 años de fundación. Y, bueno, nuestro claim es 25 años anticipando el futuro. Tendremos que celebrarlo por todo lo grande en Bogotá y tendremos que celebrarlo por todo lo grande en Madrid. 25 años. Le hago la última pregunta, las dudas más recurrentes. Unas personas dicen, el petrismo está sobre-representado porque en la pregunta de recuerdo de voto aparece por Gustavo Petro 40%, por Rodolfo Hernández 29%, cuando estuvieron prácticamente empatados. ¿Qué responder a esa duda? Bueno, que el empate además lo recordamos perfectamente porque del tracking de la segunda vuelta estuvimos viendo que había momentos que estaba Gustavo Petro por encima, otras veces Rodolfo Hernández. En la última semana fue cuando ya se decantó claramente esa victoria por 3 puntos del actual presidente Petro. Y es verdad que en la pregunta de recuerdo de voto está sobre-representado. Estuvimos dudando si corregir toda la muestra también respecto a recuerdo de voto. Pero es verdad que una vez que aplicamos corrección por estrato, sexo, edad geográfica, esa pregunta apenas iba a cambiar los titulares finales. La obligación de un instituto como GAT3, más allá de dar porcentajes, que también, y de ofrecer información, es poder anticipar escenarios para que todo el mundo, y ojo, porque como la ley ha impedido que se publicara hasta fechas recientes, van a ser las elecciones más inciertas de todas, porque durante mucho tiempo pues el elector colombiano no ha podido saber cómo iba evolucionando las preferencias de voto. Por lo tanto, es verdad que nos
en esa pregunta nos ha respondido más gente que ha votado a quien resultó ganador, pero también es verdad que sabemos que siempre hay un efecto carro ganador. Es decir, si al revés hubiera ganado Rodolfo Hernández, bueno, y en su momento antes de fallecer hubiera gobernado, pues habría muchos electores que nos habrían dicho que habrían votado por él. Por lo tanto, está muy bien hecha esa pregunta. Quiere decir que hay audiencia de mucho nivel de análisis, lo cual es bueno para los institutos, pero que sepan que lo hemos tenido en cuenta y hemos preferido no aplicar esa corrección porque no deja de ser subjetiva. Estamos haciendo algo que es nuestra obligación. Las preguntas que la gente se está haciendo para que quede claro cómo procede GAT3 y por qué hemos procedido con GAT3. Le quiero preguntar por un símil que usted usa. La gente dice 1220 encuestas son muy poquitas para predecir lo que ocurre en un país tan diverso, tan de regiones. Y usted dice, cuando a uno le van a hacer un examen de sangre, no lo tienen que desangrar para poder saber qué tiene en toda la sangre de su cuerpo, sino que sacan un poquito de sangre. Con un pinchacito, con una jeringa, le pueden hacer su cuadro hemático. ¿Cómo es ese símil, esa comparación? Sí, cualquier científico que nos esté escuchando en el campo de trabajo que maneje sabe perfectamente que si tú has tomado 1.200 muestras, con 1.200 muestras, la clave es que sea representativo del conjunto. Es verdad que Colombia es un país muy amplio, 40 millones de electores es muchísima gente, pero también digo, desde una perspectiva internacional, a su vez siendo muy diferentes las distintas áreas y por eso debemos de tener en cuenta cada uno de los territorios y muchas diferencias por edades también, porque a veces ponemos el acento en el territorio, pero en las sociedades que están cambiando tan rápido como la colombiana, las diferencias generacionales son muy grandes, hay que tenerlas en cuenta. Pero también es verdad que Colombia, vista desde fuera, es de los países que, por otro lado, tiene muchísima homogeneidad. No tiene las diversidades que podemos encontrar en otros países donde hay que entrevistar en muchos idiomas diferentes. Sin embargo, en Colombia, pues hay una lengua común que puede entender cualquiera de los que le preguntamos, que es el español, y hay además una cultura política muy elevada. Es que el nivel de estudios de la población colombiana es muy elevada. Y de hecho, el nivel de conocimiento de la política, de los candidatos, de los partidos políticos, en el caso de Colombia, que además con una cosa muy positiva que espero que preserven siempre en este mundo tan polarizado, y es un grandísimo respeto entre distintas opciones políticas. O sea, Colombia es de los países en los que trabajamos temas de electoral, donde la gente puede manifestar sus opciones y sus preferencias sin ningún problema, sin amenazas de ningún tipo. Y eso es lo que también nos hace estar muy tranquilo con los resultados que ofrecemos, que irán cambiando muchísimo porque simplemente para la gran consulta o para la consulta del Pacto Amplio, pues del 8 de marzo, igual que para las elecciones al Congreso, ¿no? En esas consultas es que faltan todavía 7 semanas. 7 semanas en un sistema electoral como el colombiano es muchísimo tiempo. Vamos a ir viendo mucho cambio de voto y además a partir de ese 8 de marzo veremos auténticas revoluciones. Es que ha pasado en todas las elecciones anteriores. O lo hemos visto, por ejemplo, anoche votaron los portugueses y ha vuelto a haber sorpresas. O en Chile el mes pasado, pues de lo que votaron la primera vuelta a la segunda, hubo cambios significativos. 6 de la mañana, 53 minutos para nuestros oyentes y nuestros televidentes. Nos hemos tomado unos minutos en estos temas, pero es que es esencial que quede la total claridad sobre la forma como se está procediendo. Cumplimos a cabalidad, letra a letra, sílaba a sílaba, la ley de encuestas. Tenemos una encuestadora, lo acaba de decir Narciso, con un desempeño excepcional en España y así lo ha hecho también en Colombia. Pero como la opinión de nuestros oyentes es tan importante, por eso hemos trasladado estas preguntas. Dicho todo esto,
Dicho todo esto, Narciso, ¿qué quiere decir esa primera pregunta en la que salen Iván Cepeda con 30%, Abelardo de la Espriella con 22%, Paloma Valencia con 3% y de ahí para abajo todos los demás? Pues quiere decir, entre otras cosas, que hay un bloque electoral, que es el bloque de izquierdas, que viene ya a esta parte de la campaña electoral o de la precampaña con los deberes hechos, es decir, han elegido ya en su momento quién va a ser su candidato, que es Iván Cepeda. Ahí yo veo pocas dudas de que en la consulta del Pacto Amplio va a salir elegido como candidato de la izquierda. Y, sin embargo, en la derecha, pues todavía tendrán que esperar al 8 de marzo para ver quién va a ser su candidato. Hay muchísimas opciones. Quien emerge ahora, porque se lo hemos preguntado a esos electores que van a ir a la gran consulta de centro-derecha a la derecha, la que tiene más opciones en estos momentos es Paloma Valencia. Pero ojo, las encuestas en cuestión de primarias, de consultas internas de partidos, hay que tomarla con mucha prudencia por varios motivos. Y uno de ellos es porque no todos los entrevistados van a acudir a participar, a elegir a su candidato de centro-derecha. Y porque puede haber gente que a lo mejor esté respondiendo, sean de otras opciones, les gustaría otros candidatos. Por lo tanto, en la izquierda está muy claro. Luego, Abelardo de la Espriella también está punteando muy fuerte. Ese 22% es un suelo bastante sólido. Y de ahí que veamos que cuando llegue el momento de la primera vuelta, finales de mayo, 31 de mayo, las opciones están entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y el candidato que emerja o candidata que emerja elegido de las elecciones de la gran consulta del 8 de marzo. 6:56. Tomo su última frase. Por favor, repítamela. Esto estaría Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y el candidato que emerja de la consulta. Sí, y ahí además, insisto, el sistema electoral colombiano, como en la mayoría de las repúblicas latinoamericanas, es el más sencillo, porque es circunscripción única, todos los votos valen exactamente lo mismo, es decir, no, es imposible que pase cosas como le pasó a Donald Trump en el 16, que perdiendo votos ganó en electores. No, o sea, en Colombia eso es imposible. Además, al ser a doble vuelta es también muy sencillo. Sí, Narciso. Pero eso a su vez también hace que haya muchísima volatilidad. Es decir, es el sistema, y no olvidemos la historia electoral de Colombia. A estas alturas de la película, el presidente Uribe era casi un desconocido. Es que y una vez... eso fue por allá arrancando este siglo, Narciso. Aquí hay una cosa importante y en ese cuadro de debate y que nuestros oyentes pueden ver en toda la transmisión, está un candidato de la izquierda, el candidato Cepeda liderando, luego sigue Abelardo de la Espriella. Es más o menos la foto que han tomado otras encuestas, su competencia. Pero al tercer lugar aparece Paloma Valencia desplazando en este caso a Sergio Fajardo, que es una de las cosas que sorprende. La pregunta concreta es, en su encuesta dice que Paloma ganará con un 23%. ¿Qué posibilidad es que ese 3% de Paloma cambie en una próxima encuesta y recoja los votos de los otros que la acompañan en la gran encuesta? Y que obviamente, ¿cómo se explica la dilución de Claudia López? ¿Cómo se diluye Sergio Fajardo? Porque obviamente usted lo ha visto en las anteriores encuestas, es la primera vez de pronto en 20 años que Sergio Fajardo tiene el 1%. Incluso hay otro candidato invisible que se llama Santiago Botero que lo supera. Sí, además el elector de Sergio Fajardo no nos ha fallado jamás. En el año 18, en la primera vuelta, nosotros en GAT3 teníamos que Sergio Fajardo, de haber durado la campaña una semana más, Sergio Fajardo
habría superado a Gustavo Petro. Ojo, no hablo de las últimas, hablo del año 18. Y por lo tanto habría tenido muchas opciones luego de haber sido el presidente. Por lo tanto, el elector de Sergio Fajardo siempre nos ha sido muy sincero y en esta encuesta nosotros lo vemos muy bajo. Puede haber explicaciones que nos ayuden a entender, y es que en este contexto ahora mismo todos los partidos de centro en todas las democracias, da igual que sea en la América del Norte, que en la América del Sur, que en la Europa continental, que en el Reino Unido, las opciones de centro, pues en estos momentos están en retirada, y sin embargo, quien está pasando a segundas vueltas, lo hemos visto en Chile, son opciones más de extremos. En este momento, la verdad es que los resultados habrá que ver en la siguiente encuesta que hagamos, pero realmente Sergio Fajardo nosotros lo vemos con muy pocas opciones en este momento. En cuanto a Paloma Valencia, si quitáramos indecisos y quienes no van a ir a votar, pues de salir elegida tendría que salir elegida en la gran consulta con mayor apoyo. Si hubiera una sorpresa y saliera cualquiera de los otros candidatos, desde luego lo va a hacer con un apoyo bastante grande. Y el candidato o candidata que salga de la gran consulta, de repente va a tener todo el foco, gracias a esa prueba de democracia, de someterse a las urnas de los electores colombianos, y experimentará como le pasó a Iván Duque, a Iván Duque. Iván Duque dio la sorpresa ganando la gran consulta, es la primera vez que se experimentó esa fórmula, y gracias a eso pasó al balotaje y terminó siendo el presidente de la República. Narciso, por lo tanto, sí. ¿Por qué en los escenarios de segunda vuelta, que lo ponen a Iván Cepeda contra Abelardo de la Espriella, contra Paloma Valencia, contra Sergio Fajardo, el mismo Sergio Fajardo que está en el 1% según esta encuesta, también está en esos escenarios? ¿Por qué en todos gana Iván Cepeda? Porque en estos momentos el bloque de la izquierda, como he dicho antes, tiene muy claro quién es su candidato. Y sin embargo, la alternativa, y no olvidemos que en las elecciones la polarización, ese irse a los extremos, lo que está haciendo es que se vote más a la contra que a favor. Esto lo vimos en su día muchísimo en Francia, ¿no? Cuando a lo mejor el partido de Le Pen, de la extrema derecha, pasaba a la segunda vuelta, pues de repente el 80% de los franceses votaban en contra de él y se iban a Chirac para evitar que pudiera gobernar. Pues eso que aprendimos en Francia, lo estamos viendo, lo hemos visto en Chile, lo vamos a ver en Portugal en la segunda vuelta, como ese candidato Echega, que viene a ser la extrema derecha, pues va a tener un 23% del voto, y sin embargo, claramente ese es su techo prácticamente. Y por lo tanto, en Portugal el presidente será socialista. Pues ese mismo fenómeno que vemos en todo el mundo, lo estamos viendo ahora mismo en Colombia también. Es decir, una vez que el votante de centro derecha se alinee, habrá que ver en qué medida los apoyos de Iván Cepeda, que claramente los tiene, un 30% del voto ahora mismo, todos esos otros indecisos pues deciden apoyarle a él y hacerle presidente, o por el contrario, hacer como en Chile, votar a la contra porque el colombiano prefiera un cambio respecto a las políticas que ha habido en el país estos 4 años. Ese escenario sigue abierto. 7 de la mañana, 2 minutos. Narciso, muchas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos muy atentos. Repetimos, todas las preguntas las hemos hecho y está la ficha técnica pública y el cumplimiento absoluto de lo que dispone la ley de encuestas. Este señor que ha hablado con nosotros ha demostrado en elecciones anteriores que sus sistemas estadísticos arrojan resultados muy confiables. Narciso, gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. 7:03, ya volvemos.